seguimiento a este terrible crimen, el asesinato de Rosita y los dos principales sospechosos. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Alexis Avero, que está trabajando intensamente sobre este tema. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días. Hola Amalia, hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, el saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Si hay un término que destaca la información y el giro que finalmente se da en cuanto al móvil y las hipótesis, es realmente, y le cabe, de terror, porque es terrorífico acceder inclusive a la versión desde la Fiscalía de que finalmente todo se trataría de una especie de muerte compacto o en base a un pacto con San la Muerta. Hablamos de un preciso acto de satanismo, porque esa ahora es la hipótesis principal, la que cobra más fuerza, y es en base ya a las declaraciones contrapuestas de estas dos personas, parejas ellas en su momento, ahora juntas también en el marco de un crimen. Sin embargo, ya comenzando ellos a separarse en cuanto a las versiones que fueron brindadas ante la Fiscalía. Hablamos precisamente de Juan Carlos Gómez, de 53 años, y Susana Arzamendia, una joven de 25 que se encuentra embarazada. En principio, cuando se producía la detención, Amalia Fernanda se hablaba de otros móviles como un trasfondo de drogas, la presunción de la explotación sexual infantil, así también se hablaba de que el hombre quería someterla, ya que utilizó un perfil falso para engañarla y lograr que sea traída hasta la zona de San Ignacio, Misiones. Algunas aristas que llaman muchísimo la atención es la forma en cómo la matan, simbologías numéricas relacionadas a actos de satanismo, como por ejemplo la fecha de nacimiento del hombre y así también la terminación del año en el cual nacía la menor Rosita de tan solo 13 años, la forma finalmente en que ella es asesinada formaría parte de un verdadero ritual, es decir, el modo, primero evidentemente para tenerla inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza que le produce la inconsciencia, ella cae desvanecida y ahí terminan por estrangularla. Prácticamente todas las evidencias sitúan a estas personas en la escena del crimen, el cruce de llamada, imágenes de circuito cerrado, el testimonio de una persona que las acercó desde el cruce que va a la zona de Ayolas sobre la ruta número 1 hasta un camino vecinal de la zona de Santiago Misiones. Ellos lograron adentrarse a un sector boscoso y es ahí en donde se produce el crimen. Con respecto a ya la principal arista que le estoy mencionando, Amalia Fernanda, esto es lo que nos confirmaba el fiscal Pedro Duarte. El Ministerio Público tiene los elementos, por ejemplo, de cruces de llamada, tenemos los teléfonos, tenemos los emails, tenemos el registro de las antenas que fueron utilizadas cuando estas personas se desplazaban. Tenemos, por ejemplo, registros de grabaciones que fueron proveídos por casas comerciales de la ciudad de Asunción, en donde perfectamente se puede visualizar que fue la señorita hoy imputada Susi Belén Arzamendia la que prácticamente fue y trajo a la menor hasta la comunidad de San Ignacio Misiones. Ahora, fiscal, tanto ella como el detenido argumentan que supuestamente una expareja es la que le estaba manipulando a ella. ¿Esa es una coartada? Esa es una versión que primeramente ellos sostuvieron. Nosotros creemos que es un guión que previamente ellos habían preparado a los efectos, o previendo en todo caso si es que algún día ellos eran atrapados, ¿verdad? Pero no, en ninguna parte de nuestra investigación y en ninguna parte de nuestra carpeta se encuentran elementos que puedan sostener, por ejemplo, la teoría de ellos, en ninguna parte. Nosotros, todos los elementos apuntan. Todos los elementos que nosotros tenemos y que son perfectamente convincentes porque son datos ciertos, son datos de bases de datos, como son grabaciones, cruces de llamadas, teléfonos. En el allanamiento, por ejemplo, de anoche, nosotros pudimos acceder a los chips o a las cajetillas de los chips con los números y las hojitas de contratos, por ejemplo, que de todos los números que ellos utilizaron al momento de contactarse con la menor. Entiéndase en este caso que la menor en sí, la hoy finada, ¿verdad?, no tenía un celular
fijo, vamos a decirle, como uso particular. Siempre utilizaba el celular de sus parientes, ya sea de sus hermanos, de su hermana y de su cuñada. Entonces, al hacer el cruce de llamadas, por ejemplo, de los últimos 3 meses, saltan los datos y la cantidad de llamadas, minutos, días, si eran entradas salientes o si eran llamadas entrantes, por ejemplo, que están registrados y que vamos a decirle que se encuentran en gran cantidad. Aproximadamente de una línea tenemos como que ellos se habían comunicado más de 400 veces, vamos a decirlo, de una sola línea, y son 4 líneas las que hasta hoy pudimos registrar que eran las utilizadas por estas personas a fin de crear una especie de relación con la menor para posiblemente, se podría decir que poder llegar a este final, ¿verdad? Con respecto a las hipótesis, en esta parte de la entrevista el fiscal nos hablaba prácticamente todos los elementos conducentes a que ellos finalmente sean los principales sospechosos de este crimen. Se hablaba de cierta coartada al momento en que mencionaban a una tercera persona como la autora intelectual y posteriormente material de este hecho, y que Susana supuestamente era solo un nexo o que fue utilizada en base a presiones. Eso fue echado por tierra en cuanto a las investigaciones de la Fiscalía, porque como ya mencionaba el fiscal, absolutamente todos los elementos, desde cruce de llamadas, inclusive hasta grabaciones telefónicas, los ubica a ellos en la escena del crimen. Nosotros cerrábamos esa entrevista a Amalia Fernanda, comenzábamos las conversaciones a fin de grabar además las vistas de apoyo, cuando de repente no me cerraba algo y le pregunto al fiscal, entonces finalmente ¿por qué terminan matándola? Y jocosamente me responde la gente, no me preguntaste. Le hicimos la pregunta ya grabada y ahí es cuando termina confirmando todos estos elementos que guardan relación al satanismo. El primero guarda y es en base a las evidencias que fueron encontradas en la casa, cuando en una de las pertenencias del señor se encontraba la imagen de San la Muerte. Lo otro, la confesión de la mujer de que él profesaba ciertas promesas, siempre a cambio de una ofrenda en el marco de este ritual, y también el hecho de que se trataba de una joven menor de edad, cuyas características eran o son de cierto tipo de estereotipo, para usar un término utilizado para este tipo de rituales, joven, virgen y con una terminación en su símbolo de nacimiento, en este caso el 6, que coincidía en parte también con el del principal sospechoso de este crimen. Ahora bien, también eso, y en cuanto a lo que conduce la hipótesis de un pacto con San la Muerte, es en base a la declaración de la mujer ya en contra del hombre. Por su parte, el hombre en contra de la mujer asegura que ella ya empezaba a sentir celos de la niña, ya que si bien él utilizó el perfil de un joven para engañarla, se estableció una especie de relación virtual y demostraba cierto interés el hombre. Y entonces, motivada ella por los celos, cranea el crimen, porque ellos van a la zona de Santiago, Amalia, con la firme intención ya de matarla. Es decir, en este caso el hombre sabía perfectamente el lugar en el cual podría permanecer oculto el cuerpo por cierto tiempo, a fin de que ellos o puedan escapar o puedan ir también hilando una coartada, en el sentido de que si ellos terminaban siendo detenidos. Ahora, con respecto a este punto, ayer declararon ante la Fiscalía don Juan Carlos lo hizo por aproximadamente 6 horas, la joven por 3. De hecho, ella desde la Fiscalía era trasladada hasta el centro de la ciudad de Misiones, ingresa a un inquilinato con el personal interviniente, hablamos de investigación de delitos y así también de la Fiscalía, porque supuestamente ella había arrojado la mochila de la joven que contenía las pertenencias, porque la joven venía con la firme intención de encontrarse con su novio virtual y de pasar unos días de vacaciones en la ciudad de Encarnación. Sin embargo, lejos de eso, lastimosa y penosamente encontró la muerte de la manera más brutal. Ambas personas, Fernanda, Amalia, ya fueron imputadas, y con respecto a lo que yo les mencionaba, nos retrotraemos brevemente otra vez a Amalia Fernanda y específicamente el momento en el cual el fiscal nos confirma ya una de las principales hipótesis de este crimen. A ver, Alex. Versiones, por eso te dije que
hasta el lugar del hecho, todo coincide en los relatos ambos. Solamente en el móvil del por qué se le asesinó a esta menor. Tenemos dos versiones, ya que ambos tratan de guardar su responsabilidad en este caso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la versión del señor que dice que el que inició, por ejemplo, el trabajo para matarla con un golpe desde atrás con una rama de árbol, y la menor cayó, donde se abalanzaron sobre la misma los efectos de estrangularla. Ahí el señor le ayudó, que esa es la versión del señor, que la iniciativa de la muerte de la niña la tuvo la señorita. Y tenemos, por ejemplo, que la iniciativa de la muerte de la niña la tuvo el señor, que es de la hoy imputada, que él coinciden también perfectamente los datos que ella refirió, que entre su fecha de nacimiento, que utilizan los números de fecha de nacimiento del 666, coinciden también que él es una persona que profesa en cierta manera, vamos a decir, las artes oscuras, y como una forma de pago o promesa a través de mejoras que generalmente se utilizan en este tipo de hechos, ¿verdad? Porque estas personas que practican este tipo de conductas, vamos a decir, le creen ciegamente que se va a producir el beneficio si es que ellos realizan un sacrificio, y que generalmente ese sacrificio es practicado en menores, como ser la mejora en la situación económica, como ser la suerte en el trabajo, que son los mecanismos que ellos utilizan a fin de complacer a su santo patrón. Esas son las dos teorías, a los efectos de aclarar perfectamente o poder concluir del por qué efectivamente en un momento dado se apoderaron del cuello, vamos a decirle en este caso de la hoy víctima. Gracias, doctor. Gracias. Conociéndola, señora Amalia Cutillo, sé que estas declaraciones la dejan impactada. De hecho, sé que está siguiendo el caso desde que llegamos hasta la zona de San Juan Bautista Misiones. Y esa misma sorpresa que usted se lleva a esta hora de la mañana es la misma que yo me llevé en horas de la tarde cuando escuchaba en boca de un fiscal. Y obviamente yo no estoy restando seriedad a la investigación. Sin embargo, sí, me suma una indignación tal, finalmente, el hecho de que el motivo de la muerte sea una cuestión relacionada a la creencia de una persona, ya sea cristiana o finalmente profese religiones oscuras. Eso no debería ser nunca la motivación de un crimen. ¿Y qué tal enfermos podemos estar, o qué tan enferma puede estar una sociedad para que se vayan cometiendo ese tipo de crímenes? Es la conclusión y la pregunta que muchas veces nos hacemos. Sí. Vos sabés que, Alexis, conforme ibas vos relatando ya desde ayer, hay varias cosas que a mí me quedan en la cabeza y me hacen ruido. Y más ahora, le decía a Fernanda, cuando veíamos la imagen de Rosita, ¿verdad? Que de hecho que ya veníamos haciendo el seguimiento con Colecta también, que estuvo por ahí, por la zona de Valenzuela, ¿verdad? Es una beba, estamos hablando de una jovencita de tan solo 13 años. Mírenle la cara, parece de mucho menos. Por eso le decía yo a Fer, decime si esta foto es actual o no, ¿verdad? Pero independientemente a eso, ¿verdad? Ella sale de la zona de Valenzuela. A lo que voy a apuntar en principio, Aveiro, es ¿qué sabemos de papá, de mamá? Porque hasta el momento del hermano es lo que se habló en un momento dado, ¿verdad? Pero mamá, papá, ¿qué sabían de esto? Mamá, papá le dieron el permiso para que ella vaya a pasar las vacaciones en la casa del hermano. Sí. El hermano comentó ante los intervinientes que se ganaron la confianza, supuestamente, siempre de una persona ficticia, sí, de una persona que llama telefónicamente y se hace pasar como el padre, un familiar directo de Matías. Sí. Siempre hablamos del mismo Juan Carlos que simuló ser Matías, sí, simuló ser Matías y además simuló ser familiar cercano de él para hacer una llamada telefónica, conversar con el hermano, y finalmente la nena estaba tan ilusionada de llegar hasta este punto del país, pasando un poco más hacia el sur, ya la zona de Encarnación, que en base a la insistencia el hermano decide darle permiso. Hace rato lo escuchaba al oficial Johnny Godoy. Lo primero que hice
cuando detuve a estas personas es llamarle al hermano porque con él teníamos todos los contactos, es el que brindaba los datos investigativos y el hilo que finalmente conduce a estos sospechosos, los principales del crimen. Y decía y comentaba, y en instante le voy a preguntar, él se encuentra en la audiencia, que de alguna u otra manera le dio tranquilidad el hallazgo de las personas al hermano porque él se siente muy culpable. Él lleva la culpa dentro de haberle dado permiso a su hermana de que venga a Encarnación, o por lo menos eso le había manifestado ella que iba a hacer, y que lastimosamente, lejos de vacacionar, haya encontrado la muerte de una manera brutal. Me decías, Amalia, me tocó ver la fotografía, o te toca ver la fotografía de la niña en vida cuando se estableció este sistema de búsqueda. Ayer observábamos macabras imágenes de cómo fue hallado el cuerpo, además del fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza que le produce un hundimiento en el cráneo. El ahorcamiento que le deja serias lesiones en el cuello. Lesiones inclusive que al haber una compresión tal, un elemento, presumiblemente un anillo, podría ser del señor o de la señorita, le produce nuevamente en el forcejeo un raspón prácticamente en toda esta zona yugular. Es decir, la menor fue asesinada de la manera más brutal. Hematomas en el brazo, hematomas en el rostro, hematomas en el pecho, hematomas en la espalda, hematomas en diversas partes del cuerpo. Ahora bien, se hablaba además de la pericia forense que no pudo determinar el acceso carnal o una violación. Si bien había un sangrado, acabe de destacar que el hallazgo evidentemente se produce ya días después, cuando el cuerpo ya está en ese preciso momento del estado de descomposición. Es decir, ella pudo haber tenido un sangrado, perdón que lo mencione, en la zona vaginal, pero eso puede también deberse a la menstruación o al ciclo de las mujeres. Por eso que hasta ahora inclusive se descarta ya el fin sexual en todo esto. La explotación o finalmente prostituirla, sino que, porque cuando ella llega el miércoles, Amalia, pernocta en ese inquilinato de San Ignacio Misiones, a la mañana siguiente inmediatamente ya es llevada a la zona en donde se le produce la muerte. Es decir, que el contacto ya se da con la firme intención de matarla. Sí. Ahora, vos sabés que, Aveiro, tantas cosas me vienen a la cabeza, ¿verdad? Decías vos, el hermano siente mucha culpa. Hoy por hoy, este tema de las redes sociales hace que, entre comillas, estemos conectados, pero a la vez tampoco lo estamos, ¿verdad? Porque no sabemos del otro lado quién es el que está realmente. Es por eso que como papás, como mamás, tenemos que estar no con los 5, sino con 6, con 7, 8 sentidos, ¿verdad? Pendientes de nuestros hijos. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Y no quiero que tomen a mal el comentario que voy a hacer, pero muchas veces acá, en lo que es Capital y Departamento Central, es como que estamos como más en alerta por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿verdad? Sin embargo, en el interior del país hay mucho ese jecharamó con el tema de las redes. Mirá, me escribe fulanito, o le ofrecen cosas que de repente uno, en la inocencia, te imaginas una nena de 13 años, ¿verdad? Me van a decir, no, hoy las chiquilinas son todas despiertas. No, todas son así. Y estamos hablando de una chiquita que viene de la zona de Valenzuela, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una forma también de poder identificar a esta clase de psicópatas, ¿verdad? Porque son psicópatas. Y lo que más me preocupa también es lo siguiente. Se le hace los estudios a esta clase de gente. Arroja que tiene un problema mental. Y quedan ahí. Van a tener también una especie de rango ahí de inocencia. En base a eso se hace la condena. ¿Verdad? Eso es lo que voy, ¿verdad? Y voy a marcar siempre mi postura con esto, ¿verdad? Para mí, esta clase de gente no tiene perdón. No. ¿Verdad? Pero dentro de todo se lo ve bastante consciente, podemos decir ahora, al hombre. Y es lo mismo que yo le veo a un Bruno Marabel y vos decís, pero parece un chico tan sano, que no va a tener fuerza, absolutamente nada, que no va a tener la fuerza de matarle a 5 personas. Y
fue lo que hizo, Sí. ¿verdad? Hasta el momento es lo que supuestamente hizo, ¿verdad? Porque todavía no recibió la condena, se le hizo todas las pruebas también, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas, Alexis, que duelen, que lastiman con respecto a esta situación. Y yo, sinceramente, me pongo en la piel de la mamá, del papá, del hermano, Sí. ¿verdad? Lo que El han de hermano, estar por sobre todo. sintiendo, ¿verdad? Porque dentro de todo, en confianza podemos decir que le entregaron a ella, ¿verdad? A ella, a Patricia, Sí, Susana. sin imaginarse lo que iba a pasar. Ahora, con respecto a esta joven de 26 años, hace mucho que ella estaba en una relación con este hombre y ese embarazo que tiene es también de él, Aveiro. Se maneja ese El tipo fruto de la relación ya es, sí, el fruto de la relación es ya el embarazo, porque la joven está embarazada, tiene 6 meses de gestación, Susana Belén Arzamendi, aparentemente sí, ya es una relación por lo menos establecida desde hace ya más de un año. Con respecto a la situación de Juan Carlos Gómez Valenzuela, de 53 años, si bien en esas imágenes que difundimos sobre o con respecto al punto de sus prontuarios figuran hurto agravado, robo agravado y también incumplimiento de la patria potestad. Y esto nomás para relacionar también con la mente fría que pueda tener esta persona. Sí. Su carrera delictiva es amplia porque en la base de datos de la Policía Nacional figura que tiene antecedentes ya desde mediados de los años 90. En su momento el hombre se especializó en robos domiciliarios, estuvo por zonas de Casapaca, Aguazú, Villarrica, Itapúa y también otros varios puntos en donde cometió y perpetró una innumerable cantidad de robos. Es decir, que hablamos de una persona condicionalmente ya mentalizada y direccionada al crimen, a juzgar por estos antecedentes. Pero una vez, Amalia Fernanda, que nosotros ya teníamos la versión del fiscal, Sí. él terminaba su declaración testifical ante el agente Pedro Vera en la Fiscalía de Santa Rosa, lo esperamos porque desde la zona de San Ignacio, tras esa constitución en la vivienda que les mencioné, retornamos a Santa Rosa, esperamos la conclusión, porque queríamos preguntarle, ¿es cierto que practicaste un rito satánico? Le hicimos la consulta y esto fue lo que respondía. Una última consulta, si se puede. Decía recién la gente que esto pudo haber tenido vinculación con el satanismo, un pacto con San la Muerto. ¿Esto es cierto? Mentira, ¿No? mentira, ¿Es mentira? mentira. ¿No tiene un vínculo con un pacto supuestamente de asesinar a la joven? No, mentira. ¿De dónde ¿Qué cosa? Y el hecho de que supuestamente la matan por un pacto con San la Muerte? No sé. Yo de eso no sé, no te digo. Ahora primera vez me están diciendo, yo no sé de eso, no estoy enterado de eso. Supuestamente eso se había manifestado la propia Susana en su declaración de que... Y no sé, declaración de ella tiene que preguntarle a ella, yo no sé de eso. No sabe. No. Había también algunas imágenes que se encontraron en la vivienda, una cadenita, un dibujo de San la Muerte. Y no sé, porque de mí no me sacaron eso. De mí no se me sacaron eso. Pero ustedes se siguen en la versión de que No, ahora primera vez que vos me estás una diciendo. expareja fue la que manipuló a Susana. Eso sí, eso es pareja. Gracias, don. Dale. Juan Carlos Gómez, un hombre de 53 años. Llamaba también la atención el hallazgo de algunas sustancias como las drogas tranquilizantes o aquellas para conciliar el sueño, drogas para enfermedades psiquiátricas. No se descarta la posibilidad que haya utilizado también estas para someter a esta joven y también posiblemente a otras víctimas porque se habla de que él intentó con otras personas, sin embargo pudieron escapar a tiempo. Tanto Juan Carlos como Susana Arzamendi se encuentra ahora en la circunscripción judicial de San Juan Bautista de las Misiones, declaran ante la jueza Dora Maciel. Sin embargo, ya nos adelantaron que ambas, tras la imputación por homicidio, serán remitidas a la cárcel de Misiones porque la Fiscalía solicitó las medidas preventivas, la prisión preventiva para ambas personas porque el caso en definitiva es demasiado grave. Es demasiado grave, Aveiro, demasiado doloroso y amerita también conversar un poco más con la policía cuando se dan desapariciones así.
¿verdad? Porque ellos tienen que recibir la denuncia recién a las 24 horas. Sí. Pero en esas 48 48 en algunos casos que hay algunas especificaciones que podemos confirmar eso con ellos, ¿verdad? Entonces es ahí donde la situación se complica, creo yo, Sí. mucho más. Claro, porque ¿verdad? imagínate, Le das tiempo a esta clase de psicópatas de que hagan lo que quieren hacer, ¿verdad? sí, y encima en este caso estuvieron mucho tiempo también desaparecidos. Sí. El hermano que después recién se da cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Yo insisto y quiero recalcar eso, por más de que sea acá en la capital, sea en el interior del país, hay que tener cuidado. O sea, en el Claro. caso de Rosita, ella no tenía un teléfono celular propio, prestaba Remarcar eso, de ¿verdad? diferentes personas, pero igual, sea que tenga un teléfono celular, sea que tenga prestado nada más, Que es tenga una necesario- cuenta en las redes, ¿verdad? Claro, es necesario que los padres, hermanos mayores, todos prácticamente estén ahí observando, estén ahí atentos y que presten pero muchísima atención a cualquier signo. Es mucho mejor prevenir en estos casos y pecar de desconfiado. Claro, pero te imaginas, Fernanda, una niña, porque para mí sigue siendo una Sí, niña de sí. 13 años que no tenía un teléfono y cayó en las manos de esta clase de personas. ¿Te imaginas lo que son los chicos que hoy por hoy, a los 10 años ya te A los dicen, 10. yo quiero un teléfono? Y ya tienen Yo en quiero, algunos y ya casos. tienen, muchos ya tienen, Sí. ¿verdad? Y también estamos en ese conflicto los papás, que no podemos tampoco privarlos. Y Alexis va a coincidir con esto conmigo porque es también papá de una chiquita todavía. Y va a decir, no sé si darle o no, ¿verdad? Porque los otros tienen, pues, ¿verdad? Es lo mismo que cuando antes teníamos una Barbie, ¿verdad? Nosotras queríamos la otra Barbie Claro. también que tiene la otra nena. Hoy por hoy Darle. es el tema del teléfono, ese conflicto en el cual entramos los padres. Si le damos o no le damos el teléfono, pero también lo expuestos que los dejamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ante esta situación. Sí, seguimos contigo, Alexis. Claro, claro, remarcar eso, y ya que estamos hablando puntualmente del tema de los teléfonos, Sí. el contacto de Rosita con la muerte se produce de manera accidental, porque Sí, prestando eso me teléfono dijo aquí, Fernanda. prestando teléfono allá, ella marca de manera accidental el número de la persona que finalmente y según todos los indicios termina matándola. No, Sí. el Escalofriante es. Vos Es- decís, pero ¿cómo puede ser, verdad? Pero todo el desenlace es terrible, ¿verdad? Pero no podemos dejar escapar ninguna de las aristas de este caso. Sí. Para tomar las precauciones y para prevenir, por sobre todas las cosas, otros casos. Y que no quede impune bajo ningún sentido la muerte de esta chiquita. ¿Vos sabés que cuando veía su foto, a la Sí. primera que me vino en la mente es a Felicita? Sí. Y seguramente todos recordarán el caso, que es emblemático también, ¿verdad? Entonces, Felicita y hoy por hoy Rosita. Tomemos como referente estos casos para poder solucionar, no sé si en un 100% porque es inevitable. Y va a salir otra vez el debate el tema de la salud mental y demás, ¿verdad? Pero me van a disculpar, pero para mí estas personas ya pasan a un extremo otra vez de lo que es la salud mental, ¿verdad? Sí. Ahora, en el caso de esta mujer que está embarazada de Susana, ¿qué va a pasar con ella? O por lo menos, ¿cuál es el pedido? Porque es un caso más o menos especial por el tiempo de gestación, ¿verdad, Alexis? La solicitud de prisión preventiva es la misma para más personas, pero ya podría tener ciertas consideraciones la jueza competente, es Dora Maciel, la circunscripción judicial de San Juan Bautista, el juzgado, o en este caso ella es la jueza penal de garantías, una audiencia que se inició hace aproximadamente una hora, estará por concluir y ya rápidamente podría, tras los trámites judiciales, ser ingresadas estas personas a la cárcel de Misiones. Ambas serían trasladadas hasta esa penitenciaría. Bueno, gracias, Aveiro. Quedamos al pendiente, ¿sí? Fernanda, Sí. Amalia. Sí. Amalia, por sobre todo, viste que cuando salimos de viaje nunca sabemos cuándo vamos a retornar. Si bien está previsto que en los próximos minutos retorne a la capital, de repente te puede llamar la señora Yolanda Castillo y te envía a otro lugar. Sí. Y Sí, nosotros somos sí. soldados que obedecemos órdenes nomás.
Sí. Así que si de por ahí, porque está previsto que yo mañana esté sentado en esa mesa, Acá si a de mi por ahí, lado. perdón que cambie de tema, Sí. si de por ahí quiero nomás decirle Sí. a esa señora que a veces parece un poco Argel y se plaguea al aire, que ese mate, ese tereré, Esa soy yo. ese pan con fiambre, Sí. esa empanada, Sí. esa gaseosa, Sí. y evidentemente C9 a las 9 hizo que conociera a una gran mujer, a una gran persona y a una excelente compañera a la que voy a extrañar. Ay, A ver, ¿Te descolocó? no me puedes decir eso hoy 30. te Yo descolocó. soy acelerado y yo me adelanto a veces, así Feliz que año nuevo, ya tenía está que diciendo decirlo, Vero. porque si es por ahí... no, yo estoy ahí mañana de seguro, pero de repente en el camino nos Ahora- desviamos un poquitito. Tengo que cerrar el enlace tras decir esto porque se nos termina la batería en la mochila, tenemos IDM y ahí para bueno. otra cosa me va a llamar Yolanda Ahí Castillo sí y te que va se a me la- termina. Así que un fuerte abrazo. Públicamente le voy a pedir Amalia, entonces y- a Yolanda Castillo y al señor Carlos Granada que mañana puedas estar acá a mi lado y que podamos compartir un último programa. La gente se está enterando ahora, a partir del jueves 2 de enero voy a estar en otro horario, ya No, en el horario de primer No me digas que reporte. metí la pata. Creo que ahora la gente se está enterando. Acá ya saben todo. Pero cerramos. Pero el Bueno, televidente todavía le dejamos no ahí sabía. picando. Sí, Le dejamos picando. dejamos Bueno, picando. Aveiro, te esperamos, por Pero favor. te quiero yo igual que vos o más. Eso nomás te quiero decir también. Vení ya, Antes que se Aveiro. termine, Dale, antes un que se abrazo. termine tu batería y no estabas acá, pero vinimos Sí. en Composé hoy. Igual- No sé si se dieron cuenta. Pensaron Alex está igual. de celeste y yo de celeste. No, creo que siempre hay una en C9 a las 9 hay una conexión más allá de la Sí. profesional. Sí. O sea, hasta Sí. en la forma de vestir muchas veces coincidimos sin coordinar. Bueno. Es muy espontáneo todo en C9 a las 9. Totalmente. Volvé ya, Aveiro. Nos vemos. Chao.